Listo. Grábalo, por favor. Romanos 4, del 13 al 25. Allí encontramos una historia que Pablo está recontando. Ah, bueno, gracias. ¿Quién? Giovanni, bienvenido. Muchas gracias, Iván. Qué pena llegar tardecito. Acaba de terminar una clase. Gracias. Más o menos a las 40. En Romanos 4, del 13 al 25, Pablo está narrando lo que pasó con Abraham. Cómo fue la promesa, cómo Dios cumplió la promesa. Y vamos a mirar ahí unos atributos de Dios que hicieron posible el cumplimiento de la promesa, pero también unos atributos que tuvo que tener Abraham, que son comunicables, que lo hicieron disfrutar de la promesa, lo llevaron a disfrutar de la promesa. Entonces, uno lee ese texto y uno se remonta a Génesis 15, 17, 16, 17 y 18. Y hasta el 21, que es cuando nace Isaac. Cuando en Génesis 15, Abraham le dijo a Dios que él no tenía heredero, que a él le iba a heredar era un esclavo. Y él no quería que le heredara un esclavo. Entonces Dios le dio la promesa de que le iba a dar un hijo. Y en Génesis 16, a Sara se le ocurre la idea brillante de que el hijo es a través de Agar. Entonces le propone a Abraham que vaya y tenga relaciones con Agar y que entonces la embarace y nazca el hijo. Porque Abraham no tenía hijos, era porque Sara era estéril. En Génesis 16, 16 se nos dice que cuando nació Ismael, Abraham tenía 86 años. Pero en Génesis 17, vuelve Dios y se le presenta a Abraham del 17 al 19, Génesis 17 del 17 al 19, y le dice Dios a Abraham que él va a tener una descendencia, pero a través de Sara, no de Agar. Y Abraham se rió. Y Abraham dijo, a hombre de 100 años le nacerá hijo. Y siendo Sara estéril. Pero Dios le dijo, sí, es con ella. Y Abraham se atrevió a decir, ojalá Ismael viva, porque creyó que era con Ismael. Y él le dijo, no, es que es en Sara. Ella te va a dar a luz un hijo y ya no la llamarás más Sarai, sino Sara, porque será madre de multitudes. ¿Cómo pudo Dios cumplir esa promesa? Ya Abraham no tenía potencia sexual, porque digo, a hombre de 100 años de nacer ahí. Y Sara era estéril. O sea, era más difícil de cumplir la promesa porque ya Abraham tampoco podía engendrar. ¿Por qué entonces Dios pudo hacer? Mirando la simplicidad, por ejemplo. ¿Cuál era el propósito de Dios con Abraham? ¿Qué le había dicho Dios a Abraham en Génesis 12? En Génesis 12:4, ¿qué le había dicho? Alguien que pueda leer Génesis 12:4. ¿Qué le había dicho Dios a Abraham? Acá lo tengo. 4, dice así. El versículo 3, es el 3, 4, el 3. Hágale, el versículo 3. Y si quiere leer Dice el así, 2. bendiciré al 2 y el 3. Haré de ti una nación grande y te haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendiciré a los que te bendigan y maldiciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esa es la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y se la hizo y le dijo, le voy a dar un hijo suyo. No va a ser del esclavo, no va a ser de la esclava.
A usted no lo va a heredar un esclavo ni va a ser el hijo de la esclava. A usted lo va a heredar su hijo con su mujer. Dios le pudo cumplir esa promesa. ¿Por qué? Si usted mira, la simplicidad es que Dios determinó que en Abraham iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Todas. Y era en la descendencia de él. Eso lo llevó a cabo. Hay otro atributo que es la infinidad de Dios, la infinidad. O sea, Dios no tiene fin, ni principio ni fin. La infinidad es en su carácter también. Él es sabio, infinitamente sabio, o sea, omnisciente. Él es poderoso, infinitamente poderoso, omnipotente. Él está en toda la creación, omnipresente. Pero también en la eternidad en cuanto al espacio y el tiempo. Dios es eterno. Entonces, Dios no considera pasado, presente y futuro. Para Dios es un eterno presente. Toda la creación. Por eso el Señor dijo, es que Dios no es Dios de vivos y no de muertos. Porque Él a todos los ve vivos, Él. Aunque unos estén destinados para condenación y otros estén destinados para vivir con Él en su gloria. En esa eternidad, Dios está viendo a Abraham desde Génesis 12 y cuando llega a Génesis 21, que es cuando nace Isaac, o sea, lo está viendo en el propósito. Y para él no hay ningún inconveniente que Abraham ya no pueda tener hijos y que Sara tampoco, porque en su eternidad él es absolutamente poderoso en su infinidad y puede lograr y puede prometer algo que pueda cumplir. Es el único que promete y cumple, porque tiene el poder y la sabiduría para hacerlo y fuera de eso tiene el propósito de hacerlo. Por eso es que en Romanos 4:17 dice que Dios da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Por eso, Él es el único que lo puede hacer. Entonces, si alguien dice, yo decreto, yo declaro, yo profetizo, yo digo que te va a pasar esto, usted tiene el derecho a decirle, y es que usted es Dios. ¿Desde cuándo acá usted tiene la autoridad para decir qué me va a pasar a mí? Usted puede decir las cosas que no son como si fuesen, porque el que puede hacerlo es Dios. De una vez le puede decir hacia esa persona, porque es que ningún ser humano tiene esa posibilidad. Ningún ser humano tiene esa capacidad, solo Dios. Por eso Dios pudo cumplir esa promesa a Abraham. Y de igual manera va a cumplir la promesa a su iglesia. Porque esa promesa de Abraham se extiende sobre la iglesia. En Cristo, la bendición de Abraham alcanzó también a los gentiles. Dice Gálatas 3:13 y 14. En Cristo la iglesia se convierte en esa bendición a todas las familias de la tierra. O sea que Dios nos llamó a bendecir a la tierra. Nos llamó a traer bendición a la tierra. Iván, y en ese orden de ideas, ¿cómo se entendería entonces la profecía? Cuando se habla de profecía. La profecía. ¿Dónde profecía? En primera carta a los Corintios 12. Resulta que la profecía es la palabra de Dios. Es la palabra profética más segura. Que haya personas que Dios les da la capacidad de profetizar, pero profetizar no es anunciar eventos que van a pasar, que van a suceder. Tenemos que entender qué hacía un profeta. Cuando Jeremías da su profecía, cuando Ezequiel da su profecía, cuando Isaías da su profecía, cuando todos los profetas
que están escritos en la Biblia, dan su profecía, ellos están mirando a la ley de Dios, ellos están mirando al Deuteronomio y están diciendo, si el pueblo no se vuelve a Dios, le va a pasar esto. ¿Por qué? Porque eso dice la ley, la justicia retributiva de Dios, es lo que Dios dice. Entonces el profeta no es alguien que está adivinando el futuro, sino alguien que conoce lo que Dios dice y puede decirle, mire, si usted no se arrepiente y sigue ese camino, le va a pasar esto. Dios va a traer sobre usted este tipo de cosas. Pero está de acuerdo con la escritura. Ahora, hay otra cosa que se confunde con profecía y es la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría. Entonces, alguien te puede decir algo que está en la Biblia, que lo has leído muchas veces, pero que no lo has podido entender por alguna circunstancia. Y Dios puede usar una persona para que te lo diga en ese momento y te das cuenta de que eso es lo que necesitas para resolver cierto problema. Pero está escrito en la escritura. O sea, la profecía tiene que tenerse mucho cuidado con ella. Cuando se levanta alguien y dice, he aquí el Señor dice, hay que tener mucho cuidado con ella. Porque es que la escritura, nosotros somos una iglesia, o sea, la iglesia en la cual me congrego, es una iglesia de canon cerrado. ¿Qué quiere decir eso? Que la iglesia considera que toda la revelación de Dios ya está dada, que Dios no está revelando cosas nuevas a los hombres, sino que ya está dada en la escritura. Ahora, hay algo que hace el Espíritu Santo y es la iluminación para poder entender la revelación, que es diferente. Si alguien te dice algo que está en contra de la palabra de Dios, obviamente no es Dios. Obviamente no es Dios, porque si Dios se contradijese, yo no confiaría en él. Yo no podría confiar en alguien que se contradice, que dice una cosa ahora y otra después. No podría confiar en él. Es como si yo creyera que Dios necesita al hombre. Si Dios me necesitara a mí, yo no confiaría en él. No me daría seguridad. El hecho de que él sea absolutamente autosuficiente, que eso es lo que es la aceidad de Dios, me da seguridad a mí de que en sus manos yo estoy seguro, de que en sus manos yo estoy tranquilo, de que en sus manos voy hacia la patria celestial, o sea, guiado por él. Para eso él dejó la palabra y para eso dejó el Espíritu Santo. Si él no hubiese dejado la palabra, si el canon no hubiera quedado, pues estaríamos en manos de profetas. De hecho, cuando se dio la profecía en el Antiguo Testamento, los libros no se habían escrito. Los profetas fueron escribiendo los libros. Lo mismo pasó en el Nuevo Testamento. Cuando ya se cumple el canon, entonces ya profecías en el sentido de cosas nuevas que Dios está revelando al hombre, realmente no existe. Porque Dios ya se reveló al hombre en su inmanencia. O sea, Dios se dio a conocer en su inmanencia y en su trascendencia, él no se dio a conocer. Deuteronomio 29:29. Las cosas reveladas, las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas a los hombres y a los hijos de los hombres. Hay cosas que Dios no reveló. Por eso la voluntad de Dios, los teólogos la definen la voluntad secreta o la voluntad propia de Dios, la voluntad no decretada de Dios, que es secreta, y la voluntad decretada, que es la que podemos encontrar en la Escritura. Así es como los teólogos definen la voluntad de Dios. No la definen como voluntad permisiva, como algunos por ahí dicen, como si Dios estuviera permitiendo que la gente hiciera de todo. Dios es el que determina de antemano todo. Si uno lee, por ejemplo, Lamentaciones 3:37 y 38, es un texto que me da a entender que Dios está en control de todo. Y fue un texto que el profeta Jeremías escribió cuando el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, fue colonizado, conquistado por Nabucodonosor
y hubo matanzas de niños, violaciones de mujeres, bueno, todo un montón de cosas. Y Jeremías escribió allá, ¿habrá alguien que diga que sucedió algo que la boca de Jehová no dijese? De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo. O sea, Jeremías está diciendo, eso lo determinó Dios. Eso sucedió porque Dios lo determinó. Y ya estamos entrando en un atributo que es la soberanía, que eso ya es tema de otro momento. Ese es el asunto, Claudia, que la escritura es la palabra profética más segura a la cual nosotros hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día de la mañana esclarezca en nuestros corazones, el lucero de la mañana. O sea, hasta que Cristo venga, nuestra mirada tiene que estar en la escritura. No es lo que diga un profeta por allá o lo que diga otro profeta por allí, sino lo que diga Dios en su palabra. ¿Qué? Nuestra mirada y nuestro caminar debe estar en lo que dice Dios, no en lo que dicen los hombres. Eso es algo que tiene que tener muy en cuenta cada uno de nosotros. Puede preguntar, claro, hágalo. Entonces, por ejemplo, cuando uno tiene sueños que pasan, ¿esto qué es? Ya te voy a buscar un texto que te pueda aclarar eso también. Aquí. Gracias. Ya te voy a buscar un texto que te pueda aclarar eso. A ver, Jeremías 23, el versículo 28 dice, el profeta que tuviese un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Como quien dice, los sueños no necesariamente son palabra de Dios. La seguridad está en lo que Dios dice, no en los sueños. Mucha gente tiene un sueño y hace de ese sueño una doctrina. Cuidado con eso. Porque conozco personas que dicen, es que el Señor me dijo que me pasara, que me fuera a vivir a tal parte. Y se va y arrastra con un peladito que tiene como de 5 años. Como a los 2 meses, ya que el Señor me dijo que me fuera para otra parte. O sea, ese es como un Dios que está jugando con las personas, donde no hay seguridad. Porque tú sueñas de acuerdo al estado de ánimo que tengas. Entonces, si estás con buen estado de ánimo, tus sueños van a ser buenos. Y si estás con mal estado de ánimo, si estás preocupada, tus sueños van a ser un poquito tirando a pesadillas. Entonces vas a decir que Dios te habló, está aquí y otras cosas allí. Pero Dios nos tiene que hablar a nosotros independientemente de nuestro estado de ánimo. Pero perdón, es que yo tengo sueños y siempre pasan, entonces a mí me da miedo porque no sé si eso está bien o está mal, porque mucha gente me dice que está mal, mucha gente me dice, entonces yo, eso sí, esa es una inquietud que tengo hace mucho tiempo, porque siempre pasan, o sea, yo, independientemente de los estados de ánimo, me muestran muchas cosas, o yo veo muchas cosas que pasan más adelante, así como tal la soñé, entonces yo necesito a alguien que me ayude con eso porque nadie me ha podido ayudar con esto. Lo que pasa es que si tú te vas a basar en tus actos por algo que soñaste, te puedes equivocar cuando no pase. Porque tú soñaste algo y ya te enfoco todo a alcanzar lo que soñé. Pero antes de enfocarte en alcanzar algo, tienes que preguntar si la voluntad de Dios es esa o no. Y la voluntad de Dios siempre va a responder a que lleve gloria a Dios, a que Él sea exaltado y a que su poder sea evidenciado. Si lo que vas a hacer lleva gloria a Dios, exalta su nombre y evidencia su poder, es su voluntad. Si no, no es su voluntad. Si no, estás haciendo algo en tu voluntad propia.
y te puede ir mal. Viene a ser como filtrar los sueños, como cuando se evalúa una profecía. O sea, por ejemplo, yo sueño que alguien enfermo y se enferma. Va a pasar un accidente y pasa, son cosas como así. Accidentes, Entonces, pues, accidentes pasan todos los días y personas se enferman. Estamos en un mundo caído donde eso es muy normal. pero o sea, apenas concretas pero también puede ser para que intercedas por esa persona. Esa parte pues de los sueños. eso, son personas concretas que yo conozco, hijos, esposo, primos, amigos, es con personas que no es que yo no conozca, siempre son personas que yo conozco y situaciones que yo conozco, o pronto que va a venir un regalo y viene, entonces son esas cosas que yo no entiendo y yo, ¿estará bien eso? ¿Será que esto sí es de Dios? ¿Esto no es de Dios? Señor, si esto no es tuyo, quítame todo lo que no sea tuyo, toda línea delgada que no venga de ti, pues yo le oré mucho a Dios porque a mí me da mucho miedo que esto no sea de Dios. Bueno, lo que pasa es que lo primero que tienes que hacer es mirar cuál es el propósito que tiene, si tiene Dios ese sueño, cuál es el propósito. Si sí. tiene Dios ese sueño. Pero cuando veamos la soberanía de Dios, entenderemos que Dios es soberano aún en la maldad. Y Sí. que no hay cosas de Dios y cosas del diablo. Todo es determinado por Dios. Por ejemplo, yo tengo unas hijas mayores, entonces ellas son muy rebeldes con la palabra, entonces yo le decía, ay Karen, vea tal cosa, yo le decía que por ahí no era, entonces yo, es muy rebelde, muy necia y se va por donde quiero, entonces yo tuve un sueño con ella que se accidentaba con un pie, con una mano, y yo, ay Karen, yo tuve un sueño tan horrible, mi hija, vea, y tal como lo soñé, así le pasó. Así se accidentó, tiene fracturado un pie, así como la cara, la mano, así igualitico, igualitico. Bueno, en todo caso, pues tienes que saber el propósito de tus sueños. Si tú soñaste que pasó, de pronto Dios te está diciendo también que intercedas por ella. Ajá. Sí. Que es tu deber como madre doblar rodilla por ella y hablarle la palabra. Sí, señor. Porque realmente la formación del carácter de Dios en nosotros no lo va a hacer los sueños, ni lo va a hacer la profecía, lo va a hacer en la palabra. Sí, sí. La palabra es la que va a formar el carácter de Dios en nosotros, porque la palabra es la verdad. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, ¿cierto? La palabra de Dios es la que va rompiendo con cosas que le desagradan a Dios en nosotros. Pero esa palabra va rompiendo con eso, es porque el Espíritu Santo está en nosotros y hace viva esa palabra. Si no, simplemente es pura letra y nada de vivencia, que ya es otro asunto. Entonces, Iván, pero sí pienso que, pues, atendiendo la inquietud de Diana. Sí, señora. De Diana, lo que dice Iván de evaluar tu sueño, evaluar lo que estás viviendo y como ya han sido casos repetitivos. Sí, es que sueño todos los días. Entonces pone eso en manos del Señor, pídele mucha dirección a Dios y como dice Iván, quizás el Señor te está llamando a ser intercesora por esas situaciones. Y si tú eso lo entregas a Dios e intercedes ante Dios por lo que vaya a suceder, ahí el Señor te está utilizando a ti como un instrumento para evitar posibles situaciones. Entonces, pienso que es como una orientación que te puede ayudar para que llegues a la presencia del Señor con esos sueños. Y pidas que te ayude a... Sí, yo igual yo cuando sueño así, yo me levanto y yo, Señor, entrego esto, eso, y como son mis hijos, todo eso, pero siempre paso el sueño, entonces también soñé que se le moría un bebé igual, entonces eso a mí me mantiene muy angustiada y quería una persona que me ayudara con esto. Uh-huh. Ok. Bueno. Listo.
retomemos el caso de Romanos 4, del 13 al 25 con Abraham. Vimos unas características de Dios, unos atributos ahí. Pero ¿qué fue necesario en Abraham para que eso se diese? Que son atributos de Dios comunicables al hombre, que nos interesan a nosotros, porque si esa promesa se dio a Abraham, y la Biblia dice que en Cristo Jesús todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Necesitamos entonces también tener esas características que Abraham tenía para esperar que las promesas de Dios se cumplan en nosotros y poder disfrutar de Dios, porque realmente la vida cristiana debe ser una vida de disfrutar de Dios. La palabra deleítate en Jehová, del Salmo 37. Ven y deleítate en el Señor. Esa palabra es disfruta en la voluntad de Dios. Y el Señor lo dice, Salmo 48, que el autor de Hebreos lo retoma en Hebreos 10. Dice en el Salmo 48, dice, sacrificios no quisiste, ni holocaustos, que yo daría, pero entonces vengo como está escrito de mí en el libro, en el rollo de la vida. En hacer tu voluntad me ha sido agradable. Entonces, el propósito de la vida cristiana es que la voluntad de Dios sea agradable para nosotros. Para eso se necesita hacer lo que dice Romanos 12, 1 y 2, ¿cierto? Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, el propósito de la vida cristiana es que nosotros vivamos vidas cristianas gozosas. Y el gozo no es estar riéndose a toda hora, el gozo es tener la paz y la tranquilidad de estar con el Señor, de saber que en sus manos todo lo que a nosotros nos ocurre nos ayuda bien. ¿Por qué nos ayuda bien? Porque el bien que está planteado en Romanos 8, 28 y 29 es que lleguemos a ser a la imagen de Cristo y podamos llegar a su gloria. Ese es el bien al que nos ayudan todas las cosas que a nosotros nos pasan, a alcanzar ese bien. Dios nos lleva a través de pruebas, a través de dificultades, nos va formando para que podamos cada vez tener más confianza en Él. La confianza fue algo muy importante en Abraham. Si usted mira ahí en Romanos 4, dice que él no se debilitó en la fe mirando la esterilidad de Sara, ni mirando su debilidad de que ya era viejo, sino que se fortaleció en esperanza contra esperanza. O sea, hubo una fortaleza de él en la fe, en la confianza en Dios. La fe es la confianza en Dios, la confianza en lo que Dios dice. Fe no es solamente creer que Dios existe, porque los demonios creen y tiemblan. Fe es estar seguro de que en ese Dios puedo confiar, de que me puedo apoyar en Él, de que Él me sostendrá, de que Él ha prometido sostenerme siempre y me sostendrá. Esa es la fe que se requiere en las Escrituras para alcanzar las promesas, para que las promesas de Dios lleguen, se hagan realidad. Pero también la palabra esperanza significa esperar confiadamente. O sea que hubo que esperar. Abraham tuvo que esperar, pero confiadamente. Eso se llama paciencia. Esperar es paciencia. 3 palabras en el Nuevo Testamento. La palabra macrozumía, que se traduce como longanimidad o paciencia, que significa un aguante largo y esperanzado por mucho tiempo. La palabra hipomoné, que significa permanecer bajo sujeción con gozo. Y la palabra anoxe, que significa tolerancia aún ante nuestra propia impaciencia. O sea que si juntamos esas 3 definiciones, la paciencia es permanecer
bajo sujeción de Dios por largo tiempo, aún tolerando mi impaciencia. Mas la confianza en Dios hacen que esa promesa llegue y que Dios pueda decirle a Abraham, amigo, porque Pablo no lo dice en Romanos, pero lo dice Santiago, en Santiago 2:24, que Abraham fue justificado y fue llamado amigo de Dios. ¿Y por qué fue llamado amigo de Dios? ¿Porque le creyó a Dios o porque Dios lo conocía? Son dos preguntas que podemos contestar desde la Escritura. Él le creyó a Dios, pero Dios lo conocía. ¿Se acuerda del episodio de Sodoma y Gomorra? Génesis 18. En Génesis 19, perdón, 18. Génesis 18, perdón. Sí. Cuando Dios le dice a Abraham, en Génesis 18, creo que 18. Jehová le dijo a Abraham, Jehová dijo, Génesis 18, 17, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. O sea que Dios conocía a Abraham y sabía qué iba a hacer Abraham. Dios sabe qué vamos a hacer nosotros. Dios nos conoce. Pero por eso es que le llama, Isaías 41:8 le llama a Abraham amigo de Dios. Por eso, porque Dios le contó lo que iba a hacer. Y en Juan 15:15, el Señor Jesucristo nos dijo lo mismo, o nos dice lo mismo a nosotros. Ya no los llamaré más siervos, sino amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero yo les he dicho lo que he visto cerca de mi Padre. Esa confianza que el Señor deposita en nosotros para llamarnos amigos, tiene que ver mucho con la paciencia y la confianza que nosotros tengamos para esperar en Él. Tiene que ver mucho con eso. La confianza, o sea, la fe y la paciencia son atributos de Dios comunicables al hombre. Él nos los comunicó. Nosotros nunca lo vamos a alcanzar en el grado absoluto, pero los alcanzamos por gracia. En su gracia, Él nos otorgó fe y nos otorgó paciencia. Hay algunos, de una manera un poco satánica, que dicen que no le pida paciencia a Dios, porque entonces le va a dar pruebas. Sí, y le va a dar pruebas. ¿Por qué? Porque a través de las pruebas va a formar su carácter en nosotros. Entonces, si nosotros no queremos pruebas, vamos a ser niños mimados toda la vida y no vamos a formarnos y a madurar en la vida cristiana. Es a través de las pruebas que se madura en la vida cristiana. A través de todas esas cosas que Dios nos hace pasar, porque tiene un propósito. El propósito es que nosotros lleguemos a ser a la imagen de Cristo y que estemos con Él en su gloria. Por eso el Señor Jesucristo en Juan 17:24 dijo, Padre, yo quiero que estos estén conmigo para que vean la gloria que yo tuve contigo antes de que el mundo fuese. La gloria venidera de la que hablan los apóstoles, de la que habla Pablo, de la que habla Juan, de la que habla Pedro. Esa gloria venidera que la iglesia está llamada a participar. Solamente a través de las tribulaciones, o sea, las adversidades que Dios determina, la iglesia pasa para que la iglesia vaya formándose en Cristo. Entonces, es necesario que eso ocurra. Por eso necesitamos saber que Dios quiere para nosotros, que estemos con Él siempre y que en su simplicidad Él ya decidió de antemano llevarnos hacia allá. Y en su infinidad Él va a lograr ese propósito. Porque envió a Jesucristo a salvarnos y envió al Espíritu Santo para que caminara con nosotros
y esa salvación fuera verdadera. Porque si Dios nos salva en Cristo y nos deja solos, nosotros volvemos solitos a revolcarnos en el pecado y nos olvidamos de Dios. Es el Espíritu Santo el que preserva esa obra salvífica en nosotros y nos va llevando hasta encontrarnos con Él en la eternidad. Iván, faltan 20 para las 10. Exactamente para las 10. Entonces, pues, yo creo que ya digamos un esto. poco cerrando, si hay alguna otra pregunta o algo así. No comunicables. Pero para que pasemos ya será eso. Yo. Uva quiere, Luz Gómez quiere compartir algo. Es respecto de la inquietud de Diana, porque a mí me pasa como a Diana Largo, y yo puedo decir que desde antes de conocer a Jesús, pero cuando lo conocí, es muy nítido y muy constante que yo sepa que van a suceder cosas a mi familia o a mi ciudad o a mi país o en el mundo, en otros lugares. Obviamente yo intercedo por lo que está sucediendo, pero yo en la lectura de la Biblia, cuando ya empecé a ser cristiana, encontré en Job 33, donde habla Eliú, del 14 al 18, y me he sustentado con esa palabra en los sueños que yo tengo, porque se cumplen y se cumplen. Se cumplen siempre. Pero yo entiendo que debo interceder. Pues tuve un entendimiento, y a veces son cosas como que pasan casi como inmediatamente. Bueno, he soñado con mis hijas, he sabido de cómo eran, que eran mujeres, bueno, no sé, físicamente cómo eran en los sueños. A veces, bueno. Sí, era eso lo que quería decir. Luz, lo que pasa es que, bueno, allá en Job 31, 14 en adelante, Eliú habla de unas maneras como Dios habla, ¿cierto? Por sueños, también cuando el hombre está enfermo, que Dios le habla, etc. Lo que pasa es que hay una cosa, la revelación es de carácter progresivo, o sea, la revelación no se dio toda de una vez. La revelación la fue dando Dios progresivamente en el tiempo, hasta que vino Jesucristo, que es el clímax de la revelación, surgieron las epístolas del Nuevo Testamento y los evangelios para explicar quién era Cristo en relación con la profecía. Entonces, en Hebreos 1 dice que Dios, habiendo hablado en otros tiempos de muchas formas a nuestros padres por medio de los profetas, ahora nos ha hablado por medio de su Hijo. Ahí ya se nos está diciendo que Dios habiendo hablado, o sea, que ahora está hablando es por medio de su Hijo, por quien constituyó todas las cosas y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Jesucristo es la palabra encarnada. Por medio de la palabra Dios nos está hablando. Obviamente habló por medio de ángeles también. A Moisés le dio la ley por medio de ángeles. Según dice Hechos 7:38, Hechos 7:53, Gálatas 2:24 y Hebreos 2:4. Habló por medio de ángeles, habló por medio de sueños, habló por los profetas, sí. Pero dice la Escritura ahí que en estos tiempos, o sea, ahora nos habla por medio de su Hijo. Por eso es que el apóstol Pedro dice que la palabra profética más segura es a la que tenemos que mirar. Está bien que Dios te dé sueños, listo, y que tú entiendas que esos sueños son de Dios y son forma de interceder, listo. Pero tú no puedes basar tu vida en sueños. Tú no puedes planear tu vida con base a los sueños. La tienes que planear con base a lo que la palabra dice, porque es la dirección segura para tu vida y para la iglesia. Es la dirección segura, la dirección que no tiene pierde. La dirección que me va a llevar a mí de manera segura al encuentro con Él en la eternidad. Porque es que Él me está llevando también. Él me está esperando y me está llevando.
porque Él nos espera, pero Él nos lleva por el Espíritu Santo, que es el que hace vivir esa palabra en nosotros. Y es el que nos da como el entendimiento para poder, la iluminación para entenderla y saber que esa palabra es aplicada a mi vida. Si nosotros estamos viendo aquí estos atributos de Dios, es para que nosotros podamos relacionarnos mejor con Él. Y nos lleven a adorarlo más. Porque nos damos cuenta que Él es totalmente diferente y Él merece esa adoración, es el único. Y para eso está la Escritura, para conocer a Dios. En lo que Él se dejó conocer. Porque eso sí tiene que ser claro. En lo que Él se dejó conocer. Porque hay cosas que Él no dejó conocer. De Él. Bueno, yo creo que gracias. Sí, Iván ha dicho y le digo a este grupo también que si tenemos preguntas o alguna observación, ¿cierto? Alguna cosa, nos la pueden mandar para tenerla con anticipación, sería muy bueno, ¿cierto? Y también unos textos que Iván va a compartir. ¿Por dónde la mandamos? ¿A usted, Crista, directamente? A los que hicimos la conexión, sí, porque el grupo lo cerramos para que no hayan muchas participaciones así de otra manera, para que no nos distraigamos. Entonces me la pueden enviar a mí o a Iván, bueno, los que tengan los datos de Iván. Voy a mandar. Listo, entonces, cierto, quedamos hasta aquí para que vamos siendo juiciosos como con el tiempo y ya van a ser las 10 de la noche. Entonces, bueno, si alguien, Iván, ¿tienes algo más que decir? ¿Algo, alguien más? Está bien, ya. Bueno, Iván, mándanos por ejemplo, la canción, ponla ahí en el... La mando al grupo, por favor. Listo. ¿Alguien más? Entonces, si alguien quiere orar, bueno, para despedir este tiempo, cualquiera. Bueno, yo. Padre, te damos muchas gracias por esta noche, porque nos compartes de tu palabra, Señor, y a partir de tu palabra podamos escudriñar, que tu misma palabra nos guíe, nos oriente por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Señor, enséñanos y ayúdanos a ser humildes para recibir, ayúdanos a ser humildes, ir a tu libro, ir a tu palabra, Señor, y recibir tu enseñanza, Dios mío. Y te agradecemos por estos tiempos que estamos aprendiendo de tus atributos, Dios mío, de tu eternidad, Señor, de tu omnisciencia, Señor, de tu poderío, Señor, que lo reconocemos como hijos e hijas de Dios, Señor. Gracias, Dios. Y también oramos por las hermanas que hoy ponen el tema de los sueños, Señor, que les des paz a ellas, Señor, que les dé tranquilidad, que les des plenitud, Señor, y como nos enseña Iván, Dios, y como está en la palabra, que podamos disfrutar del camino del Señor, Dios, que podamos disfrutar, Dios, con gozo, con esperanza, con aliento vivo, Señor, y cada día podamos crecer, Dios mío, y que lo que no nos dejes crecer, Señor, quítalo de nuestro camino, y que aprendamos a reconocer las obras, aprendamos a reconocer tu gloria por medio de todo lo que tú nos estás haciendo, Señor. Tráenos, Señor, en esta noche descanso para lo que resta la semana y que seas tú fortaleciendo y darle mucha sabiduría a Iván y a todas las personas que están aquí presentes, Señor. Te alabo, te bendigo y te doy toda la gloria, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno. Gracias, hasta mañana, hasta luego. Que descansen y nos vemos, si Dios permite, el martes. ¿Listo? Yo les envío la canción. Que bendiga, gracias, Iván. Listo, la canción. Y ahí los videos. Y el material, el material para la próxima. Sí, para la próxima. El martes entonces y luego en 15 días. Un abrazo, que tengan todos feliz noche. Felices sueños. Gracias. Chao. Chao. Gracias, Iván. Chao, que estén bien. Yo les bendiga.